Chicago Cubs vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Cubs en Red Sox, Shota Imanaga comenzará para Chicago. Imanaga tiene 4 aperturas en 2024 con una efectividad de 0.84 y whip de 0.75. El diestro poncha al 25.6% con un 2.4% de bases por bolas. Los rodados se reparten al 32.2% sin jonrones permitidos. Kutter Crawford comenzará para Boston. Crawford en 5 aperturas tiene una efectividad de 0.66 y whip de 0.99. El diestro poncha al 27.3% con un 10% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 38.8% sin jonrones permitidos. El bullpen de Boston en casa tiene una efectividad de 6.21 en sus 10 juegos. Boston ha perdido 7 de 10 en casa bateando, 193 y solo, 209 contra abridores derechos en la temporada. El récord del equipo detrás de Crawford es de 2-11 en casa en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 12.8 unidades. Juega a Chicago -107. Cincinnati Reds vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Reds en Rangers, Graham Ashcraft comenzará para Cincinnati. Ashcraft en 4 aperturas lleva una efectividad de 5.24 con whip de 1.34. El diestro poncha al 23.5% con un 7.1% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 54.4% con 1.61 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Nathan Eovaldi comenzará para Texas. Eovaldi tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.30 y whip de 1.20. El veterano poncha al 23% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.2% con 0.90 jonrones permitidos por cada 9 entradas. La efectividad del bullpen de los Rangers es de 2.72 en sus 12 juegos en casa. Los Reds en la carretera batean, 203. Ashcraft ha lanzado bien en sus 2 aperturas en la carretera con una efectividad de 2.31 y whip de 1.02. Juega al under 9 entre Texas y Cincinnati. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Royals en Tigers, Seth Lugo comenzará para Kansas City. Lugo en 5 aperturas lleva una efectividad de 2.03 y whip de 1.19. El veterano ha visto caer sus ponches a un 11.1% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados sirven al 43.3% con 0.58 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP es 3.85, lo que sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Reese Olson comenzará para Detroit. Olson tiene 4 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.80 y whip de 1.45. El diestro poncha al 18.8% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se reparten al 53.7% sin jonrones permitidos. El bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 2.09 en casa. Los Royals están bateando, 203 en la carretera y los Tigers, 214 en casa. Detroit tiene un récord de 26-14 para el under cuando se enfrenta a un equipo con una efectividad de bullpen de 3.45 o menos. Kansas City tiene un récord de 9-1 para el under cuando se enfrenta a un equipo con un porcentaje de slugging de 400 o peor. Juega a Kansas City y Detroit al under 8. Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Dodgers en Blue Jays, Gavin Stone comenzará para Los Ángeles. Stone tiene 4 aperturas en la campaña con una efectividad de 6.00 y whip de 178. El diestro de segundo año poncha al 19% con un 11.9% de bases por bolas. Los rodados se reparten al 42.1% sin jonrones permitidos. Su FIP es 3.03, lo que sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Chris Bassitt comenzará para Toronto. Bassitt tiene 4 aperturas con una efectividad de 3.90 y whip de 1.59. El veterano tiene una tasa de ponches del 21.5% con un 11.6% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 38.8% con 1.30 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Blue Jays en casa tiene una efectividad de 6.97 en sus 9 juegos. Toronto está bateando 225 contra abridores derechos con un récord perdedor en esos 12 juegos.
Los Ángeles está bateando 276 contra abridores derechos y promediando 5.9 carreras por juego. Los Dodgers tienen un récord de 22-2 en la carretera cuando la línea de dinero está entre más 1.25 y menos 125 con un retorno de más 10.1 unidades. Juega a Los Ángeles menos 118. Minnesota Twins vs. Los Ángeles Angels, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Twins en Angels, Bailey Over comenzará para Minnesota. Over tiene 4 aperturas en el año con una efectividad de 4.91 y whip de 1.15. El diestro poncha al 22.7% con un 5.3% de bases por bolas. Los rodados se reparten al 29.6% con 1.47 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Patrick Sandoval comenzará para Los Ángeles. Sandoval en 5 aperturas lleva una efectividad de 6.75 con whip de 1.83. El zurdo poncha al 23.3% con un 13.6% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 46.9% con un daño limitado por jonrones. El bullpen de Los Ángeles en sus 9 juegos en casa tiene una efectividad de 5.85. El bullpen de Minnesota en sus 12 juegos en la carretera tiene una efectividad de 3.25. Minnesota hace un mejor trabajo al batear contra zurdos. El récord del equipo detrás de Sandoval es de 2-9 cuando la línea está entre menos 100 y menos 150 con una pérdida de menos 9.6 unidades. Juega a Minnesota menos 107. New York Yankees vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Yankees en Brewers, Luis Gil comenzará para Nueva York. Gil en 4 aperturas en la campaña lleva una efectividad de 2.75 con whip de 1.27. El diestro tiene una tasa de ponches del 34.5% con un 20.2% de bases por bolas. Los rodados se reparten al 44.4% sin jonrones permitidos. Colin Rea comenzará para Milwaukee. Rea tiene 4 aperturas con una efectividad de 2.08 y whip de 1.29. El diestro poncha al 14.9% con un 6.4% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 36.6% con 0.83 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Brewers están bateando 272 contra los 20 diestros que han enfrentado, promediando 5.6 carreras por juego y ganando 13 de esos juegos. El récord del equipo detrás de Rea es de 9-2 como underdog de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 9.5 unidades. Juega a Milwaukee más 110. St. Louis Cardinals vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 26 de abril de 2024. Cardinals en Mets, Miles Mikolas comenzará para St. Louis. Mikolas en 5 aperturas en el año entrega una efectividad de 6.49 con whip de 1.52. El veterano poncha al 17.2% con un 6% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 39.5% con 1.71 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Jose Butto comenzará para Nueva York. Butto tiene 3 aperturas con una efectividad de 1.65 y whip de 1.04. El diestro poncha al 31.8% con un 13.6% de bases por bolas. Los rodados se sirven al 38.2% sin jonrones permitidos. El bullpen de Nueva York en sus 12 juegos en casa tiene una efectividad de 2.19. En los últimos 7 juegos, los Cardinals están bateando 199 y promediando 2.9 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Mikolas es de 5-13 al lanzar en 5 a 6 días de descanso con una pérdida de menos 9.8 unidades. Nueva York tiene un récord de 13-6 enfrentando a un equipo que promedia 7 o más ponches por juego con un retorno de más 9.5 unidades. Juega a New York menos 127.